Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro tema. El día de hoy vamos a ver precisamente pues el inicio de lo que son, créanme que este caso que les voy a mostrar es por mucho el número uno de lo que me muestran mis alumnos o las personas a las que doy consultoría. Y obviamente estamos hablando de una de las herramientas que pues todo el mundo utilizamos, ¿verdad? Con el paso de las series que vamos a dar en estas eh, pues capacitaciones gratuitas, en estos videos, ¿verdad? Vamos a abordar diferentes tecnologías, comenzando con las más básicas hasta llegar a temas de inteligencia artificial y otros temas muy relevantes y cómo utilizarlo correctamente. O sea, sí estamos conscientes de que hay muchas herramientas, pero fíjense que estas pláticas las quiero centrar principalmente en los problemas cotidianos que tenemos. Vamos a empezar a utilizar las herramientas cotidianas que todos tenemos a la mano y a partir de ahí, pues ya comenzar a evolucionar a herramientas más sofisticadas. ¿Están ustedes de acuerdo? Entonces vamos a enfrentar la problemática, vamos a abordar más que nada la metodología, porque fíjense que algo me he dado cuenta desde que yo comencé a dar cursos es que hay mucha gente que sabe utilizar muchas herramientas, muchas funciones en Excel, por ejemplo, pero no sabe correctamente cómo implementarlas porque nadie les ha enseñado una metodología a seguir. Para mí ha sido también pues, todo un camino encontrar cómo es el deber ser y la respuesta en su momento y no fue inmediato, la obtuve precisamente cuando empecé, ¿verdad?, a implementar la teoría de sistemas de información a cualquier herramienta, incluidas Excel. Así fue como nació mi método y desde ahí todo lo que abordo con respecto a Excel y parte de lo que van a ver ustedes ahorita, pues es precisamente esa metodología que yo pues fui desarrollando con los años y la cual he tratado de enseñar a mis alumnos, a mis estudiantes, como este flujo de información lógico con el cual ustedes deben abordar cualquier reto que tengan con respecto a los datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un primer escenario. Ya por ahí veo sus mensajes. Muchísimas gracias, mi querida Cristina, Omar, relajado, perfecto. Sí, utilícenlo cada vez que van a tener una sesión fuerte de estudio, una junta, una reunión fuerte. Váyanse ahí a la cafetería, váyanse a un lugar apartado, váyanse al baño, donde sea, y dense un tiempo para asentar su mente. Créanme que parece nada, pero es muy potente este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, déjenme compartirles mi pantalla y vamos a comenzar con esta presentación. Que no es una presentación, es algo como más directo, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme aquí ver mi pantalla. Perfecto. Bueno, en la pantalla ustedes van a ver primariamente dos archivos de Excel. Fíjense, primero antes de hacer la comparación, vamos a ver el archivo que es, pues, una muestra, ¿verdad? Representativa de lo que les comentaba, ¿no? Cómo la mayoría de nosotros de repente abordamos eh, este tipo de problemas y digamos que es un común denominador que de repente cuando mis alumnos o la gente que asesoro me llega y me dice, ¿sabes qué, Enrique, ingeniero? Pues tengo temas con hay algunas fórmulas que no me funcionan, necesito que le eche un vistazo ahí a mi archivo, ¿verdad? Y lo quise dejar a propósito así, tal cual como está, no le he arreglado absolutamente nada. Este es un ejemplo de los que recibo mucho y quiero que ustedes me acompañen a la revisión de este archivo y poco a poco vamos a ir evaluando qué es lo que necesita, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo más claro de un archivo, pues, ¿verdad? Que tiene ciertas formulaciones, ¿verdad? Cierta estructura. Y por aquí, pues, ustedes se observan, pues, hay algunos detalles, ¿no? Quizás los que ya tienen un poquito más de expertise lo van a notar más rápidamente y algunos, pues, no tanto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos de entrada pues una serie de hojas en este archivo, ¿verdad? Algunas parecieran ser que nos muestran la información el mes a mes. Tenemos aquí una pestaña para enero, una pestaña para marzo, febrero. Después aquí, por alguna razón, hay algún resumen final, versión 2 que tiene una clave que dice usar este.
¿verdad? Por aquí pues veo algunos números, no estoy muy seguro de dónde provienen porque son números, no tienen fórmulas. Entonces, bueno, pues asumo que vienen de alguna de estas hojas, ¿verdad? Tenemos, si seguimos y avanzamos sobre el desarrollo de esto, bueno, por aquí se ve una suma, pero fíjense cómo aquí ya me da un errorcito, hay un error por acá, una descripción que no aparece. Por aquí seguimos, si ustedes observan a la altura de las hojas de este libro, pues tenemos abril, ¿no? Ya continuó aquí, supongo que es la continuación de ventas, mayo. Aquí tenemos una copia de enero, ¿no? Asumo que es para realizar algún análisis y por eso se hizo la copia. Tenemos junio y tenemos julio finalmente, ¿no? Entonces, pues una serie de detalles, una serie de hojas que no parecen tener realmente un orden, ¿no? Y creo que aquí me sigo más, perdón, hay más. Hay agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tenemos por aquí un resumen final, ¿verdad? Tenemos por aquí una copia de marzo 2, ¿ok? Tenemos por aquí otra hoja que dice clientes 2 actualizado. Y aquí es cuando a mí ya me empieza a doler la cabeza porque, bueno, pues es difícil comprender archivos de este tipo, ¿no? Comisiones, aquí en algún otro apartado, ¿verdad? Aquí también aquí veo unas fórmulas, efectivamente, no muchos formatos. Veo aquí otra hoja que dice datos viejos y ya me perdí, no sé cuántas hojas tenemos aquí en este archivo de Excel, pero seguramente, y discúlpeme si truena el Excel en algún momento, pero es por la gran cantidad de información. Tenemos datos viejos. Si, alguna similitud con la realidad, por favor, díganmelo ahí en el chat. Si encuentran algo que diga chispa, sí, yo he visto archivos de ese. El amigo del amigo hace este tipo de libros de Excel, de repente pues como que pone muchas hojas ahí de diferente índole. De hecho por aquí, caray, por aquí tenemos una contraseña, no la vean. Tenemos aquí unas pruebas, otras hojas que no sé qué significan. Tenemos notas, tenemos hoja 2, hojas sueltas y pues creo que aquí termina el archivo. Son pues una gran cantidad de hojas. Vamos a tratar de ver como cuántas son. A ver, mostrar. Hay unas ocultas incluso, miren, por acá hay una oculta. Ocultar, no sé qué sea. Bueno, el respaldo del respaldo creo que era, ¿no? Y pues bueno, tenemos aquí pues una gran cantidad de hojas, ¿verdad? ¿Alguna... alguien que se identificó con este tipo de libros? ¿Lo han visto alguna vez ustedes por ahí? Bueno, pues yo lo he visto muy seguido. Lo he visto mucho con gente que les pido que, bueno, les repito que me piden que los asesore, que los ayude. Y bueno, yo comienzo diciendo, revisando, ¿verdad? Por aquí las fórmulas. em, pero más que nada, yo me enfoco en el flujo de la información. Entonces, pues he preparado una serie un checklist, ¿verdad? Que les voy a compartir ahorita al final de la sesión. Les dejamos por ahí el enlace y a los que están en los grupos de WhatsApp se los vamos a compartir por ahí. Y para los que están viendo esta transmisión en vivo, pues se los vamos a dejar también en el YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense muy bien, estos principios que yo pues consolidé 25, probablemente son más, nos van a permitir entender un poquito cómo se puede construir un archivo profesional en Excel, ¿de acuerdo? La idea es que lo hagan de manera muy sencilla. Son cuatro, digamos, elementos, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta para, en general, cualquier tipo de resumen con datos, ¿no? La construcción de herramientas como esta que contienen información, ¿de acuerdo? La primera etapa, pues es la estructura, ¿de acuerdo? Y pues uno de los primeros elementos que yo puse o sugerí aquí, pues es de entrada, no hay que mezclar captura con reportes. Ya estoy viendo sus comentarios en el chat. Sé que no estoy solo en esto, muchos han visto este tipo de libros. Y bueno, ¿cómo resolverlo? La estructura. Primero que nada, la primera etapa.
No mezclar captura con reportes, ¿de acuerdo? Es muy común que conforme vamos construyendo la información y la capturamos o la obtenemos de distintas fuentes, pues de repente tenemos la inquietud, ¿verdad?, de empezar a hacer resúmenes en esa misma hoja o en otra hoja junto a ella. eh, o lo peor, ¿no? Dentro del mismo estructura de captura, pues hacemos los reportes. Entonces, aquí es muy importante entender esto. Cada hoja debe tener una función clara. Si en una hoja de tu libro vas a poner información, nada más va a ser información de captura como una base de datos. Preferentemente una tabla por hoja, ¿de acuerdo? ¿Se queda claro esa parte, chicos? Ahorita vamos a ver cómo debería quedar el archivo, ¿no? Punto número 2, una tabla representa un proceso, ¿de acuerdo? No combinar, ¿qué me refiero a eso? Si ustedes están hablando de un hecho en particular, por ejemplo, una venta, pues esa tabla deberá contener solo el registro de esas ventas, ¿no? O de esa facturación. Hablemos un poquito más contablemente, ¿no? De ese asiento contable, de esa operación que estamos registrando. Bueno, pues esa tabla deberá contener solo esos elementos que convergen, que son similares, ¿de acuerdo? Una tabla para pagos, otra tabla para compras, otra tabla para etcétera, etcétera. Pero que contengan esta misma información, ¿de acuerdo? En cada una de ellas y preferentemente en una hoja distinta. ¿Qué necesitamos evitar? Pues hay muchas teorías alrededor de lo que son la creación de base de datos. Esto es una teoría que se utiliza muchísimo en la construcción de base de datos. Es evitar tanto filas como columnas vacías. No dejemos ninguna columna, ninguna celda sin poner algún valor, así sea un valor de referencia, como por ejemplo no aplica, no se encuentra o otros, ¿no? Una variante distinta, pero no dejar ninguna celda vacía, porque ese tipo de elementos, sobre todo en Excel, interrumpen el flujo de la información, irrumpen filtros, irrumpen tablas, automatizaciones, todo lo que conlleva el entendimiento de una tabla que ya de por sí para Excel de repente es complejo determinar, ¿verdad?, los rangos en los que se encuentra la información. Si no los determinamos correctamente y arrastramos fórmulas o cambiamos tantito una referencia, truena, ¿a poco no? Entonces hay que tratar de evitar filas, columnas vacías, usar solo un encabezado para los nombres, no subtítulos de intermedios. ¿Ven por dónde voy? Quiere decir que en este punto, al inicio, cuando ustedes empiezan a estructurar información, no queremos que se vea bonita todavía. No queremos que se vea perfecta. Si ustedes tienen la capacidad de empezar a darle una especie de teoría de color, está bien, de algunas reglas en base a, digamos, a la estructura de color, pero si no, resérvenlo para el final. No necesitamos juntar filas y columnas, no necesitamos combinar celdas, no necesitamos en este punto, cuando estamos estructurando la información me refiero, es generar solamente los datos que sean de una misma índole, sin dejar espacios, sin empezar a crear, a tratar de crear cálculos o reportes cuando estás capturando la información. Lo primero, lo primordial es tener los datos bien estructurados. Bueno, por aquí viene el número 5, no combinar celdas en la base, ¿no? Reserva eso para la presentación, para reportes, no para los datos. Entonces, retomando un poquito lo que estábamos viendo en este archivo, pues aquí vemos varios de estos errores iniciales con respecto a la estructura, ¿cierto o no? De entrada, pues por aquí ya hay una interrupción, porque aquí se intentó colocar un subtotal. Por aquí ya nos da un error, por aquí nos da otro error y entonces aquí nos damos cuenta que ya están fallando varias cosas. Entonces aquí se siguieron algunos de estos puntos. Sí tenemos, por ejemplo, un título para cada columna. Aparentemente sí traemos registros de una misma índole, eso está bien. Pero aquí ya interrumpimos, ¿no? Aquí ya interrumpimos con una fila que no contiene datos de la tabla, sino más bien estamos tratando la interrumpimos con la creación de un subtotal. Entonces, esa no es la forma correcta. Recuerden, aquí es como que estamos combinando precisamente la parte del reporte, que es un subtotal, con la captura de los datos. Entonces, este es, digamos, lo primero que tenemos que ver. ¿Qué sería lo correcto en el contexto de lo que estamos viendo? Pues
sería más o menos lo que vamos a ver aquí. ¿Sale? Sería este archivo. Entonces, de entrada, fíjense cómo hay una gran diferencia, ¿no? Con respecto a la estructura, específicamente hablando, que es la primera parte de lo que vamos a ver hoy. Eh, Perfectamente definido, ¿no? Cada campo. No hay ningún espacio entre filas o columnas, ¿verdad? Esta es la estructura correcta que debe tener un registro. En este caso, en particular, fíjense cómo aquí hacemos la inferencia, ¿no? De ventas 2024. E incluso, pues aquí un texto de ayuda, ¿verdad? Para que no se les vaya. Entonces, esta debería ser la estructuración correcta. Así es como yo empiezo a elaborar los archivos que muchos de ustedes me envían. Y bueno, primero que nada, dejemos de poner al momento de la información, repito, porque esto de ver los datos reportados por mes, necesitamos ver los resultados por mes, necesitamos ver el reporte del mes a mes, pero no los datos per se. No sé si me voy dando a entender en este punto. Los datos deben estar contenidos en una base de datos sin espacios en blanco para filas, para columnas. Ninguna celda debe estar vacía. Debe contener algún tipo de valor que después nos permita clasificar esa información. Posteriormente ya podemos agregar el mes a mes, pero no al inicio de la captura. Entonces, en vez de tener que es lo más común, tener una hoja por cada mes, en este punto, cuando estamos capturando la información, no es conveniente. En este punto, lo conveniente es tener una tabla como esta, que fíjense cómo tiene todos los meses, ¿verdad? De enero a diciembre. En este caso, bueno, pareciera ser que es solo un año. Vamos a ver aquí en las fechas. Parece que es solamente 2024, pero si tuviéramos más años, está bien, aquí tendríamos que ponerlos. La referencia de la fecha, en algunos casos es conveniente poner el mes, está perfecto, es válido. Incluso podemos poner el año, no hay ningún problema. O en su momento, pues tomarlo de la fecha, ¿verdad? También es perfectamente válido. La verdad es que yo solo utilizo la fecha. Pero bueno, en este caso, y para un ejemplo didáctico, el mes está correcto. En este caso, el cliente, el producto, la categoría, la cantidad. Pero fíjense cómo no hay, más allá de los datos y que si están mayúsculas o minúsculas o tienen ahí formato de moneda y eso, todavía eso no es relevante. En el tema específico de lo que es la estructura, combinamos solamente todos los valores, todos los registros de todos los hechos, en este caso, de un tema en particular que son las operaciones de ventas. Entonces, todo en una sola hoja. ¿Qué gran diferencia? Aquí no ponemos el mes a mes. Entonces, de entrada, pues ya nos ahorramos 12 hojas separadas, ¿verdad? Aquí tenemos solo una. Está perfecto. Y de la misma forma, pues aquí yo puse en otra hoja el catálogo de clientes, ¿verdad? No lo voy a estar combinando, no de momento. Las ventas por un lado, en este caso para identificar pues de qué vendedor o de qué cliente aquí pudiéramos poner la referencia. De hecho, aquí está. Así, aquí está la referencia del cliente y aquí del vendedor. Pero aparte tenemos toda la información de este cliente, ¿no? Porque en esta hoja, este es un proceso de normalización, aquí solo tenemos el cliente, pero bueno, aquí tenemos todos los clientes con toda la descripción de cuál es el contacto, cuál es el teléfono, ciudad y cualquier otra cosa que ustedes quieran poner. Por otro lado, en otra hoja separada completamente ponemos un catálogo de productos, ¿de acuerdo? No se vale que solo vivan en una hoja de ventas, sino que debe haber separado. Y por último, ahora sí, una hoja específicamente exclusiva para lo que es el resumen. Entonces, digamos que esta estructuración en cuanto al archivo, las hojas, definiendo una hoja por cada tipo de perfilamiento de los datos, por llamarlo de alguna manera, lo vamos a poner en una hoja por separada. Si tienes información de diferente tipo, vas a poner una por cada hoja del libro. Si tienes lo más común, si tienes registros de movimientos bancarios, ventas, pedidos, lo que sea, pues lo vas a colocar en una sola tabla que contenga todos esos registros de todo el mes, de todos los años que tú quieras contener. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, los leo un poquito. Ahí voy a ver sus mensajes. Y bueno, esta es la primera etapa con respecto a la estructura. Tablas,
una para cada tipo de información, y hojas de libro, una para cada tipo de información, sin combinar todavía en este punto capturas con reportes, ¿no? Que es parte de lo que veíamos en estos principios, ¿no? En este PDF que, repito, se los voy a compartir al final de la lección, con respecto a la estructura. Entonces, si ya cubrimos estos 5 puntos, mínimo estos 5 puntos, estamos del otro lado, ¿sale? Eso con respecto a la estructura. Ahora ya empezamos a respirar, empieza a tener orden. ¿Por qué? Porque además de darles una estructura, lo que estamos haciendo es darle un contenedor lógico, bien diseñado para la información, y permitir que esta información, ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué es lo que nos permite la estructura? Nos permite crecer, nos permite que la información pueda contener más información, ¿de acuerdo? Que esta estructura pueda tener más información. Entonces ya es más lógico el hecho de que cuando nosotros necesitemos capturar un cliente nuevo, pues nos vamos aquí a la tabla de clientes y lo capturamos. Si nosotros necesitamos capturar un nuevo producto o borrar algún o dar de baja alguno, pues lo vamos a hacer aquí. Si necesitamos agregar ventas, pues ya se la saben, ¿no? Y esto va a crecer pues de una manera ordenada, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que estamos buscando con esta primera etapa de lo que es la estructura, chicos. Y créanme que esta metodología les va a cambiar la vida. Esto es de lo que hablamos en nuestro nuevo curso de Excel aplicado para contabilidad, finanzas y administración. Es el último curso del que les hablaba yo en los chats de WhatsApp, que muchos de ustedes ya lo adquirieron y ya lo están tomando, algunos de ustedes, y otros pues todavía no, ¿verdad? Pero bueno, eso es de lo que hablamos, mucha metodología desde el principio, desde cómo capturar hasta cómo generar un dashboard. Espero que al final de esta serie de episodios podamos llegar a esta conclusión de cómo ordenar, cómo tener de manera ordenada nuestra información para que fluya correctamente y podamos tener este crecimiento, pero sobre todo y más importante, tener estos procesos automatizados, chicos, porque esa es la clave del juego hoy. Podemos ver muchas herramientas muy sofisticadas, inteligencia artificial y todo eso, pero si ustedes no conocen este principio fundamental de la estructuración de la información, no importa cuántas inteligencias artificiales haya, no van a saber cómo utilizarlas de manera eficiente. Entonces, quiero que partamos de esta base y que seamos muy conscientes que la inteligencia artificial es tan inteligente como el usuario que la usa. ¿Me explico? No les va a dar cosas que ustedes no sepan validar. No les va a dar cosas que ustedes no sepan cómo confirmar o cómo estructurar. Entonces, esta es la primera etapa y es parte de lo que abordamos en el curso de Excel aplicado. Entonces, bueno, chicos, vamos a la siguiente parte, ¿ok? Los voy leyendo ahí en el chat. Calidad de datos. Ok, calidad de datos. Cada registro idealmente necesita una llave. Esto es para evitar la ambigüedad. Ahora, no siempre la lleva, pero debería, ¿de acuerdo? Es algo muy útil, sobre todo cuando empiezan a combinar información. Una columna que guarda un solo tipo de dato. Es decir, no vamos a combinar fechas con números, no vamos a combinar texto con números, ¿verdad? Fecha con fecha, importe es número, y todo lo que vamos a guardar en cada una de las columnas tiene que ser único. ¿De acuerdo? Las fechas con las fechas, los números con los números y los textos con los textos. Esto es algo que en todos mis cursos les enseño desde el principio. ¿De acuerdo? Y por ahí una preguntita que esta clase va a estar grabada. Sí, se va a quedar en el canal grabada para que ustedes la puedan ver. ¿De acuerdo? Es importante que vean todos estos episodios porque hay una continuidad, déjenme decirlos. No son temas tan aislados. Sí le voy a dar una continuidad con lo que estemos haciendo. ¿De acuerdo? Ok, chicos. Bueno, guardar fechas como fechas. Nada de texto escrito de diferentes maneras. Hay dos maneras muy precisas de guardar una fecha, separándola con diagonales o con guiones medios. Todas las demás pueden causar de repente algún error, pero esas dos no fallan. Entonces guardemos fechas como fechas. Punto número 9, con respecto a la calidad de datos, los colores no son información, no al momento todavía de estructurar los datos.
El estatus debe existir en una columna, ¿de acuerdo? Nada de poner un colorcito para cada estatus que ustedes quieran. Eso lo vamos a ver después en la parte, separemos esa parte de reportar la información, ahí sí utilizaremos semáforos, utilizaremos señalización, utilizaremos códigos de colores, pero al principio, cuando estamos estructurando la información, si necesitamos capturar un estatus, generamos nuestra propia clasificación del estatus, si es que no existe. ¿De acuerdo con esto? Y bueno, pues usar idealmente catálogos para evitar valores repetidos, ¿no? La famosa herramienta de listas, que yo la enseño muchísimo en los cursos, incluyendo el de Excel aplicado, cómo hacer unas listas para todo, cómo delimitar la captura y evitar valores repetidos, ¿de acuerdo? Los valores pues deben ser consistentes. Entonces, ya nos metemos un poco a la calidad de datos. Si ustedes observan por aquí en nuestro archivo, en verdad, que está pues folclóricamente organizado, ¿verdad? Tenemos por aquí algunos codiguitos de color, por aquí pues parece que algunas notas. No están mal, las notas son correctas, están bien, pero los colores sí ya empiezan a ser un poquito distractores. Y en este punto, muy claro, ¿no? Pareciera ser que aquí el usuario, ¿verdad? Combinó reporte, ¿verdad? Con lo que era la captura de información. Esto lo repitió demasiado. Fechas, pues aquí parecen estar correctas. Los números, a primera vista, parecen números. Yo he hablado mucho de este tema, ¿no? De los números, deben ser números, los textos deben ser textos y las fechas deben ser fechas. Y hay algunas referencias visuales para identificarlas y saber si están bien. Algunas, pues sí hay que ponerle un poquito más de atención. De entrada, los números, ¿verdad? Siempre van a estar alineados a la derecha por default. Si ustedes colocan un número, nos podemos dar cuenta que este se alinea a la derecha. Y todo lo que es texto, ¿verdad? Pues se va a alinear de manera natural a la izquierda, ¿no? Obviamente esto lo podemos modificar nosotros manualmente, pero inicialmente cuando ustedes, ¿verdad? Está capturando información, así se ve. Entonces, esa es una forma inmediata de darnos cuenta. La siguiente es al momento de sumar, ¿verdad? Si nos sumamos y no está sumando los valores que debe o nos causa algún error, pues es que hay un valor ahí que nos está guardando como número y hay que tener mucho cuidado como eso. Entonces, al final del día, pues una parte de la estructura, la otra es la calidad de los datos. Números deben ser números, los textos deben ser textos y las fechas, que es de repente lo más difícil de prevenir, deben ser fechas capturadas correctamente. Entonces, al final obtendremos, repito, pues un archivo bien diseñado. Cuando ustedes, y esto lo enseño mucho también en mis cursos, los datos, los tablas, normalmente lo utilizamos utilizando una herramienta que se llama formato de tabla, que se genera pues con la tecla abreviada Control T, ¿verdad? Que ahorita ya no me va a funcionar porque pues ya tiene este formato, ¿verdad? O desde la pestaña de inicio le damos aquí en la opción de estilos, dar formato como tabla, y esta es la que nosotros utilizamos. Es la que nos da esta opción de los subfiltros, de los filtros en los encabezados. Y entre otras cosas, lo que quería yo mencionarles más allá de la tabla era que, bueno, cuando nosotros tenemos estos filtros en la parte superior sobre los nombres de las columnas, pues podemos, fíjense, ver en la fecha, podemos comprobar que los datos sean únicos. Por ejemplo, las fechas, si nosotros desplegamos aquí esta lista, pues nos va a mostrar que son, sí lo tomó como el año, fíjense aquí 2024, y lo empieza a clasificar por mes y a su vez por los diferentes días. Entonces, cuando hay un error de una fecha que no es fecha y utilizamos esta estrategia de darle formato de tabla, o en última instancia poner los autofiltros en la parte superior, que no es mi recomendación, pero también se puede hacer así. Porque el autofiltro va a ver, la respuesta es porque el autofiltro ve todo lo que hay en la columna y la tabla hace el autofiltro solamente para los datos de lo que hay en la tabla, fíjense. Solo llega hasta aquí. Eso es lo que va a analizar. Si yo pongo algún dato aquí, es la diferencia con los autofiltros. Si yo filtro la información, ese texto que yo puse allá abajo no va a aparecer. Pero bueno, eso es algo que enseño en mis cursos, ¿de acuerdo? Entonces, punto final con esta segunda parte de calidad de los datos.
Si tienen oportunidad, le ponemos una llave al principio y las llaves pueden ser un ID, ¿no? Que tenga, por ejemplo, de hecho lo podemos poner, sí, le vamos a poner ID. Le podemos poner un texto inicial, ¿no? Operación, por ejemplo, 001. ¿Sale? Y de ahí nos seguimos para abajo poniendo estas operaciones. De hecho, podemos poner una serie y de ahí hacia abajo, pues poner un número único, ¿verdad? Algunas veces a estos textos se les pone la fecha, se les pone pues otro tipo de elementos para diferenciarlos. Lo más importante es que sea un dato único. Entonces es un elemento importante en las tablas. Una columna guarda un tipo de datos, recuerden fechas solo fechas, texto solo texto, en solo toda la columna, número en cada una de ellas. Procurar no poner manualmente nosotros los formatos. Recuerden que estos formatos de moneda o de contabilidad ustedes lo pueden poner desde la pestaña de inicio. No es necesario que ustedes lo pongan manualmente. El número se debe capturar así como está, lo están viendo en pantalla. Número y con los puntos decimales y las décimas que necesiten, pero no es necesario poner el símbolo de moneda. Eso, recuerden, ya es un formato que posteriormente lo podemos hacer ya utilizando las herramientas de estilo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, evitar ese tipo de cosas, solamente la captura normal, natural, y listo. Con eso, chicos, estamos del otro lado con respecto a la captura de la información y la calidad de los datos. Nos va a permitir tener la tranquilidad de que al momento la siguiente etapa, que es la más importante, el análisis, pues tenemos eso. Tenemos eso listo para resumir la información y presentar nuestros reportes, teniendo la confianza y la certeza de que los datos están bien. Eso es lo más importante, ¿verdad, chicos? ¿Cierto o no? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Coméntenme, ¿cómo van viendo esto? ¿Sí les hace sentido lo que estamos viendo? ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Ya es algo diferente a lo que ustedes habían visto anteriormente? ¿Alguien se los había explicado de esta manera? Coméntenme ahí en el chat. Muchas gracias, Noemí. Perfecto. Bueno, hablemos de la última parte, ya para cerrar esta sesión, el control y la usabilidad. Del punto número 11 de este checklist que les voy a compartir es, de entrada, toda la información que ustedes tengan, conviértanla en tabla. Automáticamente es de lo que estaba hablando ahorita, sin querer me adelanté. Cuando ustedes convierten esa información en una tabla, obtienen varios beneficios en un solo paso. Primero que nada, se obtienen filtros o la opción de tener los filtros. Se puede expandir la información de manera ordenada, organizada, ¿de acuerdo? Y se van a tener más consistencia en las fórmulas, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Este formato, yo no entiendo cómo no todo el mundo lo usa. Parece ser que todavía hay gente que está, o a lo mejor no sabe usarlo o es reacia a utilizarlo, pero en verdad es el mejor descubrimiento que yo he hecho cuando empecé a utilizar Excel, pues ya de hace años. Y no lo dejaba utilizar desde entonces. Cada vez hay más cosas más importantes con respecto a la conversión de datos en tabla. Entonces utilícelo. Les voy a mostrar rápidamente a qué me refiero con el formato de tabla. Ya lo habíamos visto. Es esta parte donde ustedes tienen los datos, por ejemplo, así. Los voy a poner por acá. Solamente los datos. Ya lo capturaron, ya hicieron todo lo que íbamos a hacer con las tablas, ¿verdad? Y a pues simplemente le ponemos control T. Le dijimos que sí tiene encabezado, le damos a aceptar y listo. Este es el formato de tablas. Otra forma de hacerlo, método largo, nos vamos al menú inicio o a la pestaña de inicio, nos vamos a dar formato y seleccionamos alguna de las que están acá. Le decimos que sí tiene encabezado, le damos a aceptar y listo. Este es el formato de tablas, chicos. Fíjense cómo se agrega una nueva pestaña y aquí tenemos los filtros, lo podemos quitar, lo podemos poner.
Podemos poner una fila de encabezados, podemos quitarla, podemos agregar una fila de totales, ¿no? Y aquí hacer las sumatorias o los conteos. Tenemos las filas con bandas, podemos quitársela, podemos hacer muchas cosas con la información, incluso la información puede crecer manteniendo esta estructura, ¿verdad? Esta base, manteniendo lo que le agregamos, si le quitamos los totales, los quita, si les ponemos, los pone, si queremos agregar más formulaciones acá, la podemos agregar. Y todo esto de manera estructurada y ordenada. Entonces se ganan muchas cosas, que es precisamente, bueno, todos estos elementos que yo he puesto en estas hojas que ordené, ¿de acuerdo? Entonces esa es la primera gran etapa y el primer paso del método, ¿verdad? De flujo de información. Entonces esta es nuestra tabla y a eso me refiero con esta parte de convierte la base en tabla, ¿de acuerdo? Y como lo habíamos visto en la tabla anterior, pues aquí tenemos los filtros, ¿verdad? Podemos utilizarlos para analizar temporalmente la información, a lo mejor quizá filtrar los de una sola ciudad, por ejemplo la ciudad de Puebla, sale, y aquí tenemos la información, la tabla se mantiene, la estructura se mantiene, los filtros se mantienen, y pues bueno, otra de las ventajas es que, por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a las ventas y queremos agregar, por ejemplo, al total le queremos agregar por ejemplo, aquí otra columna, ¿verdad? Donde tenga el IVA, simplemente con una tecla abreviada, control más, yo agrego aquí, bueno, control barra espaciadora, control más, agrego aquí, por ejemplo, el IVA, ¿no? Y aquí voy a multiplicar. ¿Cuál es la ventaja de usar las tablas? Como ustedes utilizan una operación, esta se replica ordenadamente para toda la base de datos. Entonces, vamos a multiplicar, poner un símbolo de igual, multiplicamos total por punto 16 y fíjense cómo esto se replica para toda la base de datos. Esto solo funciona cuando ustedes tienen el formato de tabla, ¿de acuerdo? Entonces, esto es otra de las ventajas de tener este formato de tabla. Y además pueden cambiar rápidamente pues, los colores, la figura, la forma. Ya no tenemos que estarnos peleando fila por fila, columna por columna en agregar formatos, ¿verdad? Que es una gran ventaja. Entonces, es otra forma de hacerlo. Vamos a ver, usa nombres descriptivos, el punto número 13 de nuestro checklist de principios de Excel profesional. Dice, bueno, creo que me brinqué esta. Aplica validación de datos, ¿verdad? Esto reduce las variantes y errores de captura. Validación de datos tiene que ver con lo que yo les mencionaba la vez pasada. Pero hace un ratito, pero la vez pasada. Hace un rato, ¿no? Por ejemplo, que en estas categorías solo se muestren aquellas categorías que son y que están escritas de la manera en que nosotros lo necesitamos. Si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos eléctrico con acento y de repente ponemos eléctrico de esta manera, fíjate, aparte lo escribí mal, ¿no? Pero bueno, ya esto nosotros pudiéramos intuir que se refiere a eléctrico y que estos dos pues son lo mismo. Pero para temas de agrupación, de clasificación, fíjense cómo se repite y ya más bien se duplicó o más bien se generó una nueva categoría que no tiene sentido por el simple hecho de que la estamos escribiendo de manera incorrecta. Entonces, lo que se promueve aquí es que, por ejemplo, cuando ustedes tienen este tipo de tablas, agreguemos listas, ¿verdad? De este tipo, donde nosotros simplemente pongamos solo aquellos datos y, por ejemplo, si queremos poner, por ejemplo, esta es una lista que tiene el estatus de pagado o pendiente, ¿no? Y si nosotros, de acuerdo, ¿verdad? Si le ponemos pendiente o pagado, está bien, pero ¿qué pasa si queremos escribir, por ejemplo, cobrado? Bueno, aquí falló la validación. Pero a ver, vamos a revisar si la restringimos. Vámonos aquí a la pestaña de datos. La validación. Aquí pagado pendiente. Celda con lista desplegable. Todo está bien. Mensaje de entrada. Mensaje de error. No está configurado, pero bueno. Son estas dos opciones. Vamos a ver. Mensaje de entrada no, pero mensaje de error sí podemos poner.
¿Sale? Este es algún tipo de validación que nosotros podemos poner. Entonces, si ponemos cobrado, pues ya nos va a dar un dato inválido. Entonces, este es solo un ejemplo, ¿verdad? De lo que nosotros debemos de restringir y a eso se refiere este principio número 12. Aplica una validación de datos. Y esto mayormente, bueno, pues se puede utilizar para todo. En realidad, cuando ustedes utilizan esta opción de validación de datos, pueden configurar que solo utilicemos una lista, pero también pueden restringir a que en esa columna de esa tabla solamente puedan capturar valores de numéricos, por ejemplo, ¿de acuerdo? O que podamos capturar fechas a partir de fecha específica, una fecha en específico. Se pueden hacer muchas validaciones, prácticamente cualquiera, y eso nos ayuda muchísimo precisamente a no equivocarnos de los valores que podemos capturar en una columna. ¿Sale? Entonces es un ejemplo, a eso se refiere la validación de datos, eso también lo enseño siempre en todos mis cursos, invariablemente. El principio número 13, utiliza nombres descriptivos para las hojas, para las tablas, para las columnas. Cada hoja de cada tabla y de cada columna debe explicar perfectamente su función. No se vale que, por ejemplo, aquí pongamos producto, cantidad o simplemente, y esto lo he visto mucho, de repente ponemos, alguien le pone sea, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O le pone TTL, ¿sale? Por decir algunas cosas extraordinarias que sí he visto, ¿sale? Y entonces, pues aquí ya no tienes ni idea, ¿verdad? De qué significa esta columna o esta, ¿no? Puedes intuir que aquí trae valores pequeños o aquí más grandes y a lo mejor es, si lo multiplicas vas a saber que es un total, pero ya no describe qué es lo que tiene, ¿no? No se vale poner pues aquí los mega nombres de las hojas, ¿verdad? Tiene que ser algo muy preciso, muy sencillo, muy simple, para conservar esa estructura y pues que se entienda su función, ¿de acuerdo? Que al momento de que ustedes le pidan ayuda a alguien, ya sea para seguir capturando la información, quizás algún colega, un colaborador, algún becario, algún asistente, o incluso si tú compartes esto con tu jefe, pues de repente sepa, ¿no? Lo que estás hablando y que no tenga que estar descifrando tus jeroglíficos. Entonces es muy importante usar nombres descriptivos. Créanme que muchos van a decir que es exagerado lo que estoy diciendo, pero echen ojo y van a ver cómo, cómo hay cosas que de repente no se entienden. Y no nada más por las fórmulas, sino por los nombres. Muy importante. Entonces estamos comenzando desde la base de la metodología, chicos. Esto tiene que ver con el primer paso fundamental de todas las personas que estamos trabajando día con la información. Punto número 14. Define formatos por tipo, ¿verdad? Fechas, porcentajes, monedas deben ser inequívocos. No debemos de tener, digamos, esa discrepancia entre y no saber interpretar qué tipo de dato va con qué cosa. A mí en lo particular, soy muy dado a poner, por ejemplo, los números. Lo voy a ver con esto. Cuando estoy hablando de cifras, a mí en lo particular me molesta mucho que tenga el símbolo de moneda, pero eso es a término personal, porque siento como que, digamos, es repetitivo, ¿saben? Pero es lo correcto. Diga, eso sí, es lo correcto es que estos datos, cuando estoy hablando de una moneda, cuando estoy hablando, perdón, de importes, déjenme decirlo así, sí tenga el símbolo de moneda. Eso es lo correcto. ¿Qué es lo que yo hago a veces? Bueno, lo que yo hago a veces, o más bien siempre, porque a mí me gusta estructurado de esa manera, yo de repente hago esto y le pongo formato de número. ¿Está bien? Bueno, de hecho mi formato favorito es este. Sale formato de millares, en numérico, sin decimales. A mí me gusta este formato, sobre todo con miras a dar la análisis de datos, ¿sale? Pero ¿qué le pongo aquí en total? Le antepongo siempre un símbolo de moneda. O muchas veces le pongo así, algo así como MXN, ¿sale? Señalamientos, vamos, ese es mi punto.
Entonces yo ya no lo repito en cada una de las celdas, pero aquí en el título pongo la referencia. ¿Sí me explico? Entonces esto ya sabemos que es moneda mexicana, ¿no? O, repito, algo que hago mucho es pongo simplemente el símbolo de moneda. En caso de que esto fuera un porcentaje, pues yo le pondría así, tal cual, un símbolo de porcentual. Y ya no, para mí ya no es necesario ponerlo todo. Eso es a título personal, así yo lo aprendí y me gustó mucho ese diseño. Pero lo correcto y de lo que hablan estos principios, invariablemente, y está bien que lo hagan, es definir los formatos, ¿de acuerdo? Muy bien, en el caso de las fechas es lo mismo. Cuando nosotros tengamos fechas por acá, utilicen el formato que más les convenga a ustedes. A mí me gusta mucho usar el formato corto, ¿sale? El que nada más tiene 2 dígitos para día, para mes y para año, ¿sale? Leo sus comentarios, perdón, que me desvíe tantito. Sí, cuando los decimales son, por ejemplo, .56, está perfecto. Pero yo, por ejemplo, la captura está bien, que se muestren los decimales. Y sobre todo en temas contables yo entiendo que los decimales es correcto que se vean, pero ya para la parte de reportes, a veces ya no es tan necesario mostrar los decimales. No sé si por ahí va la pregunta, Adriana, pero esa es la razón. Si te lo pide la empresa, por supuesto que la política interna eh, es que sea así, ¿no? A ver, piden la empresa también. Ok, sí, también pones la empresa. Es correcto. No sé si estoy entendiendo de las preguntas, trato de responderlo. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, igual, para el formato de fecha, lo mismo, ¿no? Hay que cubrir el formato que ustedes quieran. Lo correcto es así numéricamente, pero si también le quieren poner fecha larga, buenísimo, es muy válido. Lo importante es que cada dato de cada columna, de cada tabla, se identifique perfectamente tanto en la hoja del libro como el nombre de la tabla, ¿verdad? Incluso una referencia por aquí. El nombre de la tabla se le puede poner aquí en diseño de tabla y aquí fíjense cómo aquí dice tabla de ventas. Después esto van a ver para qué lo vamos a utilizar. Los nombres de la tabla nos sirven para que durante la formulación, no importa en qué hoja estés, tú puedas invocar los nombres de esas tablas que ya nombraste. Por ejemplo, tabla ventas, ¿sale? Y de ahí puedes estructurar y sacar los datos, por ejemplo, los productos, ¿sale? Y le damos enter y utilizar algunas de estas herramientas como son las fórmulas y funciones matriciales, ¿no? Si yo aquí le agrego, por ejemplo, únicos a este dato, ahí me da los únicos, ¿sale? Entonces fíjense cómo aquí estoy utilizando, no me tuve que ir a la hoja de ventas, simplemente desde aquí invoqué el nombre de la tabla de ventas, no es un truco chocarrero, no es magia vudú, simplemente es porque yo estructuré mi tabla y mi información de esta manera, es que yo puedo ir a cualquier hoja de este libro, invocar el nombre de la tabla y en dado caso pues el producto, en este caso puedo omitir el producto y entonces puedo obtener toda la información y puedo hacer operaciones sobre ellas, ¿de acuerdo? Entonces es otra de las ventajas de utilizar los nombres de las tablas y bueno, prácticamente con eso concluimos. Por último, punto número 14 de este checklist habla de distingue entre entradas y cálculos, ¿de acuerdo? Muy importante. Esto se refiere a lo siguiente. Cuando ustedes están estructurando la información, de repente van a tener tablas y datos calculados, como los que están aquí. Tengan mucho cuidado y traten de identificar, yo a veces con el código de color, por ejemplo, aquí sí hago una referencia, digamos, separación entre lo que es la columna que contiene datos que son calculados. Yo a veces suelo poner, por ejemplo, un formato, por ejemplo, más en gris, ¿no? Un relleno más ligerito, ¿verdad? Que haga referencia a todo lo que yo sombreo, ¿verdad? Por ejemplo, como en este caso, pues le pongo esta sombra, pues quiere decir que es un cálculo, quiere decir que ahí no me voy a meter. Independientemente de que después ustedes le pongan alguna seguridad, ¿no? Eso es indistinto, pero que visualmente ustedes sepan perfectamente, ¿verdad? Dónde están los cálculos y dónde son entradas numéricas. Entonces, ya con esta referencia,
o si le quieren poner, por ejemplo, a las columnas le ponemos negrita, ¿no? Todo lo que esté en negrita, pues son columnas que se están calculando al momento, de forma automática. ¿De acuerdo? Y todo lo demás, pues son captura de información. A eso se refiere este punto que dice distingue entre aquellas celdas que son entradas, que el usuario puede editar, y aquellos que ya son cálculos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, pues ya con eso llegamos a la última parte de esta primera sesión, de este primer episodio. Esta es la última parte de estos 4 segmentos, ¿no? De los principios, 25 principios para construir un archivo profesional en Excel, y que fueron el tema para este episodio. ¿De acuerdo? Recuerden que el tema de este episodio era, pues, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de archivos, verdad? Como vienen aquí. Pareciera ser un caos de repente, que nosotros mismos generamos, todos hemos hecho este tipo de archivos, y al final pues ya no tienen ni pies ni cabezas. A veces ya ni siquiera nosotros entendemos y tenemos que empezar otra vez desde cero, o tenemos que borrar mucha información, o ya el archivo ya ni abre, ¿verdad? Porque ya lo retacamos de información, de formulaciones, de hojas. Algunas ya ni sirven, algunas ya son obsoletas. Esto nos pasa a todos. Esto nos ha pasado a todos alguna vez. A mí me pasó. Todo el mundo hemos hecho, de repente tenemos archivos de Excel monstruo, ¿verdad? Pero lo importante es que ahora ya tienen una serie de elementos, ¿verdad? Para estructurarlo. Espero que esta lección pues sirva muchísimo, ¿verdad? Para precisamente comenzar a estructurar de una manera distinta lo que es su información en Excel. Este es el primero de los pasos, ¿verdad? Que ustedes deben seguir como metodología para estructurar su información de entrada, estructurarla para que al final tengan la capacidad de reportarla de manera correcta. Muy bien, chicos. Y pues ya con esto llegamos al final de esta primera sesión. ¿Qué les pareció por ahí? Pónganme en sus comentarios, ¿no? Por ahí traté de contestar la mayor cantidad de preguntas que me pusieron. Muchas gracias por estar aquí, y felicidades, ¿verdad? Por hacerte ese tiempo y darte la oportunidad, ¿verdad? De ver una nueva forma, ¿verdad? De construir información. Si tú estás por primera vez viéndonos y conociéndonos en este canal, me parece que se me olvidó presentarme. Les dije que me iba yo a equivocar. Es temas del en vivo, ¿verdad? Pero bueno, mi nombre es Enrique Rodríguez. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales. Soy fundador de Evaloy Academy. Ya tengo más de 20 años, ¿verdad? Dedicándome a temas de sistemas de información, programación, diseño de base de datos, consultoría, y pues también un tiempo igual, más o menos, dando cursos de capacitación en habilidades rentables, en herramientas que son como este tipo, que son Excel, para todos los profesionistas que como yo, pues alguna vez estuvimos batallando con la información, y pues podemos hacerlo de manera muy sencilla, como lo es utilizando Excel, si lo utilizamos de manera inteligente, de manera pertinente, que es la finalidad de todos los cursos que he diseñado y por los cuales pues muchos de ustedes me conocen, y han entrado, ¿no? A esta parte de esta dinámica de la metodología que nosotros manejamos, que es primariamente enfocarnos en habilidades pertinentes, rentables, que la gente utilice sobre ejercicios reales, ¿verdad? Sobre casos prácticos, y pues también adicionándolo, ¿verdad? Con el aprendizaje acelerado, con técnicas de aceleración de aprendizaje, ¿no? Como la primera que ustedes vieron al principio de esta sesión, y muchas otras que tienen que ver con hábitos de estudio, rutina diaria, etcétera. Entonces, pues bueno, nos vemos en la próxima, chicos. Espero que les haya gustado esta sesión. A mí me gustó mucho compartir, pues, todo esto que yo he aprendido a estructurar con el paso de los años, y hoy día pues ha sido un parteaguas en mi carrera. Me ha permitido pues tener grandes éxitos, la verdad, tener mucha tranquilidad al momento en que yo empiezo, ¿verdad? A estructurar la información, con la idea de darles esos insights, esos hallazgos, ¿verdad? Importantes al negocio, a las empresas que me contratan, a las personas que como ustedes pues están todos los días batallando. Pues esa es la forma en que yo hago mi trabajo diario, ¿no?
Ya llevo más de 25 años como profesionista y pues he participado en muchos proyectos y en muchas empresas. Y pues esta es mi forma de contribuir un poquito. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Ya se me fue la luz, ya nos están apagando aquí la sala. Bueno chicos, pues nos vemos en la próxima. Me quedé un poquito aquí sin luz, se acabó mi lámpara. Pero bueno, les mando un cordial saludo chicos, por ahí ya veo sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme, por sus palabras. Y pues nos vemos en la próxima. Ahí les dejo el enlace para bajar este PDF, ¿verdad? Con los 25 principios. El video, como comentábamos, pues, se va a quedar grabado en el canal, como inaugurando esta parte del nuevo del canal. Y bueno, pues nos vemos el día jueves. ¿De acuerdo, chicos? Les mando un cordial saludo y un abrazo. Nos vemos pronto.